Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 24 de octubre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Estamos con la serie que se llama La sabiduría de los buenos modales. Estamos basándonos en el capítulo 23 de Proverbios. Hoy nos corresponde el versículo 9. He aquí un proverbio que nos confronta de nuevo con una enseñanza que, por repetitiva en el libro, debemos entender que es muy importante. Se trata de un asunto muy práctico que debemos aplicar a nuestra filosofía de las relaciones interpersonales. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 9 del capítulo 23 de Proverbios. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Paráfrasis. No le des consejos al insensato, jamás pondrá atención a la sabiduría de tus recomendaciones. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos propone. Le llamamos a esto los buenos modales de la omisión. No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones, dice, pero ahora leámoslo en otras versiones, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para entender mejor la idea. La Nueva Versión Internacional traduce así: a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. La Nueva Versión de Latinoamérica Hoy dice: no hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría de tus palabras. La traducción al lenguaje actual dice: no hables a oídos del necio porque despreciará la sabiduría de tus palabras. La traducción del lenguaje actual dice: no des buenos consejos a los tontos porque se burlarán de ti. La nueva traducción viviente dice: no gastes saliva con los necios porque despreciarán hasta el más sabio consejo. La versión que se llama La Palabra traduce: no hables a oídos del necio pues desoirá tus sensatas razones. Y la Reina Valera contemporánea traduce: no trates de hacerte oír por un necio, porque éste no apreciará tus sabias razones. Con esta ya son 3 ocasiones en las que, en este capítulo, el proverbista nos recomienda algo que no debemos hacer. El no hacer nos recomienda. Y la verdad es que todo el libro está lleno de esta misma recomendación, de no hacer ciertas cosas. Podemos decir que la sabiduría incluye el hacer algunas cosas, pero también incluye el dejar de hacer otras. En esta ocasión, la consigna es algo que ya nos lo había dicho en pasajes anteriores, pero como hemos dicho, si nos lo dice de nuevo, debe ser muy importante, así es que estudiémoslo y apliquémoslo a nuestra vida. He aquí la tajante recomendación: no le des consejos al necio. Ese es el punto. No le des consejos al necio. Podemos decirlo de otras maneras, podemos decirlo así: no te ocupes del necio. Lo mejor que puedes hacer con un necio es dejarlo por la paz. Un necio es caso perdido, eso es lo que dice, ¿no? Y ya sé que esto puede provocar que algunos se manifiesten en contra de lo que dice el pasaje y digan: ¿pero cómo? Hay que ayudar a todos. Toda persona necesita ayuda y se la debemos prestar. ¿Dónde queda entonces el amor cristiano? Estoy seguro que esta es una plática o un comentario que algunos tienen. Pero les recuerdo una cosa: esta no es una enseñanza mía, es una enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios. Así es que si ahí dice, así dice, y eso es la verdad. Sin embargo, la controversia puede ser buena porque nos obliga a preguntarnos por qué debemos actuar de esta manera tan radical con el necio. Y la respuesta, cuando la encontremos en el pasaje al estudiarlo, nos dará muchas otras enseñanzas. Es que primeramente definamos al necio, para que tengamos una idea clara de por qué esta recomendación de Salomón. En primer lugar, se trata de alguien que conoce la verdad y a pesar de eso la rechaza. Necio, de acuerdo con todo el libro de Proverbios, no es alguien que no conoce la verdad. No, en tal caso sería solamente ignorante y la solución será muy sencilla: le informamos. Pero no se trata de alguien que ignora, sino que alguien que a pesar de que sabe la verdad, decide voluntariamente ignorarla o rechazarla. En segundo lugar, se trata de alguien que entiende lo que es bueno y lo que es malo, y a pesar de eso elige el mal. No se trata de un inocente que no sabe distinguir entre el bien y el mal, sino de uno que hace la maldad en forma deliberada, consciente. No es que no tenga conciencia, sino que conscientemente hace el mal. En tercer lugar, se trata de alguien que tiene una visión y una fe torcidas. La necedad del necio se muestra de manera muy clara y contundente en su temeridad y su arrojo, basado en una visión errónea y en una fe torcida. Les explico. Aunque no es ignorante,
ni inocente, tiene la ilusa idea de que aunque rechaza la verdad y hace el mal, él no tendrá consecuencias de todo ello. Eso es iluso al pensar así. Cree que de alguna manera logrará evadir las terribles consecuencias. Y la única base que tiene para creer así es que él lo cree. Digamos que tiene una esperanza mágica porque su fe está basada en su fe misma. ¿De dónde saca que no va a recibir, no va a experimentar las consecuencias negativas de sus actos negativos? ¿De dónde saca eso? De que él cree que así será. Punto. Es lo que cree. Es como esa gente que cree solamente algo y la única base para creer lo que cree es su propia fe. No está basada en ninguna, está basada en el aire. Es como cuando alguien se quiere cachar a sí mismo, agarrar a sí mismo. Dice, voy a saltar y me voy a sostener en el aire. Pues no se puede. No se puede. Tú no puedes sostenerte a ti mismo. Tiene que haber otro que te sostenga, pero tú a ti mismo no. Así es la fe absurda del necio. Lo que no sabe el necio es que experimentará sin falta las consecuencias de su rechazo y su maldad. Si tuviera una visión sana y una fe sana, sabría que su actitud y sus hechos le conducen al fracaso y a la destrucción, pero en su necedad no hace caso a esa verdad y es persistente, tenaz y terco en su mal camino. Y eso es lo que realmente se llama un necio. Así que, ante estas condiciones, la recomendación del proverbista es absolutamente correcta. No tiene caso darle consejos al sabio, a alguien que previamente no tiene caso darle consejos sabios a alguien que previamente ha tomado la decisión de rechazarlos. Es decir, antes de que se los digamos, ya decidió rechazarlos. En Proverbios 12:15, un pasaje que ya pasamos y ya estudiamos, dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Así que tratar de enseñar al sabio es como sembrar en el mar. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, escúchenlas. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y por supuesto que se trata de una figura literaria, muy elocuente respecto a los necios. En este caso podríamos identificar las metáforas como sigue. Lo santo, porque dice no deis lo santo a los perros. Lo santo se refiere a las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Enseñar estas verdades maravillosas a un necio que se burla de ellas y que cínicamente las contradice sería como darle una rica y saludable comida vegetariana a un perro callejero. Bueno, como es vegetariana ni la olfatería se iría, ¿no? Y luego dice, vuestras perlas, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Se refiere a la sabiduría, el consejo oportuno, las palabras de corrección, de ánimo y de dirección inteligente. Darle tales bendiciones a un necio es como aventarle perlas a un animal de ganado porcino, es lo que dice el texto, para que se adorne, y lo único que hará es pisotearlas en el fango donde plácidamente descansa, en el lodo que descansa. Ahora, lo más grave de lo que el Señor Jesús le añade al proverbio, porque me parece que este proverbio es paralelo a esta palabra de Jesucristo, y el Señor Jesucristo le añade algunas cosas, y lo que le añade es que el necio se puede volver contra el sabio para destruirlo. ¿Por qué haría tal cosa? Porque al necio le molesta mucho que se le confronte con sus terribles errores. Así que no hay por dónde salvar la situación. En este caso, la sabiduría consiste en la omisión. No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones, dice el proverbio original. Dicho de otra manera, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Por último, 3 razones prácticas para seguir el consejo del proverbista de hoy. Otra vez, no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Por qué hacer esto? Porque no tiene caso. No habrá respuesta. El necio va a hacer honor a su naturaleza. En segundo lugar, ¿por qué hay que hacer esto? Porque el necio se puede volver contra nosotros. Exhorta al sabio y te amará, dice la palabra, pero exhorta al necio y se volverá contra ti, será tu escarnecedor. Y número 3, porque ante el necio, mientras más lejos, mejor. Ahora, una conclusión final. Esto no lo dice el proverbio que estamos estudiando, pero todo el libro de los proverbios lo implica. ¿De qué estoy hablando? El remedio contra la necedad es la conversión. El problema que tiene el necio es que no se ha convertido, no ha creído en Dios, no ha creído en Cristo, no ha nacido de nuevo. Así que si vamos a interactuar con un necio, lo que debemos hacer es compartirle el Evangelio. Si conoce
A Dios, si se entrega al Señor, podrá iniciar un proceso de santificación que le guíe a abandonar la necedad y a ser sabio. Si rechaza nuestro mensaje, está rechazando al Señor. Y debemos respetar su lamentable decisión. Y en tal caso, solo queda orar por él o por ella. No hay más que hacer, más que orar. Así que, hermanos y amigos, seamos sabios. Apliquemos los buenos modales de la omisión que hoy hemos estudiado. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.